Bueno, pues buenas tardes a todos. Ya hemos hecho las preceptivas presentaciones. Aprovecho para los que no me conozcáis, estéis ahora por el chat y hayáis recién llegado, pues me presento como Nuria Ponce. Soy profesora titular del Departamento de Filología y Traducción de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, donde luce el sol y vamos en manga corta, que da gusto vivir así. Y precisamente esto enlaza un poco con el tema que quiero tratar en esta presentación, que tiene que ver con cómo se está tratando o cómo podemos mejorar desde el aspecto traductológico, sociopragmático, etcétera, la venta del destino turístico de Andalucía en esta Europa de la disrealidad. A mí me gusta hablar de la Europa de la disrealidad porque se trata de lo que estamos viviendo, ¿no? Creo que es una realidad distópica y de hecho yo lo llevo bautizando así desde hace un año, ¿no? Estamos viviendo una época de la disrealidad. No nos cabe la menor duda, creo que a todos, de que no solamente por el clima, sino por la oferta cultural que tenemos variada, ¿no? Y además pues, con zonas de playa, zonas de sierra. Andalucía es uno de los destinos turísticos más importantes de España. Les presento aquí pues simplemente una noticia de cómo estaba la situación justo antes de la pandemia. Eh, Muy reciente ha publicado la Junta de Andalucía en su boletín de noticias, pues que lógicamente seguimos aspirando a que lleguen a nuestra comunidad básicamente el turismo de los propios españoles, turismo de interior o turismo interno, digamos, británicos y alemanes. Me imagino que ya han escuchado lo de la recomendación 912 que se va a debatir y se espera que se apruebe en Europa, en la Unión Europea, el 20 de mayo, para que se levanten un poco las restricciones de movilidad en Europa, porque lo último que teníamos, la última noticia que teníamos de Reino Unido es que están, pues lógicamente, restringiendo muchísimo la movilidad para viajar a España. La idea es, como les aparece aquí en la noticia de la Junta, la idea es que lo que se pretende ahora, además del plus que ya se conoce prácticamente en toda Europa, de un destino de sur, con toda la oferta que acabamos de comentar anteriormente, pues la idea es también vender el que se trata de un destino seguro. De hecho, eh, el turista, aquí les traigo una noticia de la cadena SER. Lógicamente, todo turista, por muchas ganas que tenga de viajar y por muchas ganas incluso hablamos de turistas del norte de Europa que quieran venir al sur a disfrutar de todo lo que tenemos que ofrecer aquí, pues el problema es ese, ¿no? La sensación de que hay miedo, de que hay inseguridad, con lo cual esa disrealidad, como les comento en esta diapositiva, probablemente provoque, aunque tenemos la contraprestación de la vacuna y del ritmo de vacunación tan bueno que estamos teniendo, ¿no? Pero lo que se prevé es una caída, no sabemos hasta qué punto y hasta qué envergadura, una caída del turismo internacional en Andalucía. Lógicamente, para contrarrestar todo esto, pues la Junta de Andalucía está lanzando todo tipo de mensajes internos y externos sobre el diagnóstico de Andalucía como un destino turístico seguro. ¿Cuáles son, por tanto, la hipótesis y los objetivos de este trabajo en el que llevo investigando pues, prácticamente desde el confinamiento, relacionado con lo que a nosotros nos compete, que es que más allá de este tipo de constataciones, pues el ver cómo nosotros como traductores, intérpretes, yo en mi caso pues llevo traduciendo desde hace mucho tiempo textos turísticos con toda la complejidad que eso conlleva, cómo nosotros desde la traductología podemos ayudar o podemos aprovechando la coyuntura, ¿no? Lanzar ciertos mensajes y yo creo que incluso unirnos un poco a ese carro bueno, vamos a intentar sacar lo positivo de todo lo negativo que tenemos, ¿no? Vamos a intentar aprender para mejorar de aquí en adelante en lo relativo a la traducción de textos turísticos desde un plano pragmático traductológico, con el objetivo en este trabajo y en otras investigaciones que estoy llevando a cabo de incrementar, de cómo incrementar esa función apelativa y operativa de los textos turísticos, en este caso relacionados con el turismo andaluz, en esta etapa de disrealidad y dentro de un enfoque pragmático traductológico. Para, yo creo que para la gran mayoría de nosotros no es nuevo el compartir que los textos turísticos, y aquí, claro, aquí englobo todo, ¿no? Meto
folletos, todo tipo de formatos, también tanto en código escrito, impreso, como en localización web, por ejemplo, ¿no? Que es de lo que también hoy les voy a traer un ejemplo a colación de todo esto que estamos hablando. Pues como somos conscientes de que la traducción de textos turísticos es tan importante, pero sin embargo, como dice Durán Muñoz, todavía no recibe la atención que merece ni en el plano, probablemente ni en el plano académico, ni siquiera en el profesional, porque como indica también Fuentes Luque, se constata una muy baja calidad en la traducción de textos turísticos, probablemente porque falta una conciencia de profesionalización dentro del ámbito de la traducción de este tipo de textos y también probablemente porque no se invierte lo suficiente por parte de los agentes turísticos en este tipo de traducción. Claro, esto que comentan Durán Muñoz y que comenta Fuentes Luque a mí me lleva a una tercera reflexión, que es no solamente la escasa calidad de la traducción de los textos turísticos, sino que yo me estoy dando cuenta de que ya de por sí en el texto origen en español, porque yo básicamente lo que estoy analizando son corpus de textos turísticos en su traducción español-alemán, bueno, pues redactados en lengua origen en español ya estoy detectando unos efectos lingüísticos, pragmáticos, bastante considerables, ¿no? De ahí que soy una gran convencida de la idea del copywriting, ¿no? La idea de la escritura persuasiva, tanto en el formato web como en cualquier otro tipo de formato, y mucho más cuando de lo que se trata es de, pues en este caso, incentivar esa función apelativa para conseguir una venta de un destino turístico. Es lo que yo llamo la necesidad del PROCON, ¿no? Que es la profesionalización y la concienciación de lo necesaria que es esa profesionalización en el sector. Los retos de los textos turísticos, me falta arriba lo de los textos, ¿no? Los retos de los textos turísticos son básicamente 4, ¿no? Retos relacionados con, a mí esto de los retos me gusta mucho más que hablar de problemas de traducción. Lo digo porque si buscan cualquier tipo de investigación que yo haya llevado a cabo desde el 2009 en adelante, me resisto mucho a hablar de problemas por toda la connotación negativa que la palabra tiene y me gusta más hablar de retos, es decir, algo a lo que uno se enfrenta como traductor, como traductólogo, y de lo que aprende, porque ha conseguido resolverlo, ¿no? Pues retos lingüísticos, retos funcionales que tienen que ver con la multifuncionalidad o normalmente bifuncionalidad de los textos turísticos, básicamente porque presentan una prevalencia de las funciones referencial y de la función apelativa, retos formales y también pues retos de corte más pragmático. Teniendo en cuenta toda la traducción, todo lo que estamos viendo de aspectos de contexto, ¿no? Dentro de la Europa de la irrealidad y de lo que acabamos de comentar sobre la traducción de textos turísticos, habría que encuadrar estos textos turísticos dentro de la era COVID-19. Podemos hablar, como cita esta autora, de condicionantes socioeconómicos y condicionantes sociopragmáticos en la traducción de textos turísticos. Eh, Ella lo trata en el 2006, anterior a la época de la COVID-19, pero podemos seguir hablando de esos condicionantes también en la era COVID-19 y yo los condicionantes socioeconómicos los asocio más con el concepto de pandemia y fatiga pandémica que ya estamos yo creo que casi todos viviendo, y dentro de los condicionantes sociopragmáticos, pues a mí me interesa resaltar esa necesidad informativa que tienen los receptores de este tipo de textos y de traducciones, más allá de las funciones apelativa y referencial que acabamos de comentar. Claro, cuando hablamos de textos turísticos, y como les he comentado, suelo analizar o me especializo más en la traducción de textos turísticos del español al alemán, podemos ver que el turista español, que es receptor del texto original español, tiene una serie de expectativas frente a ese TO, ¿no? Y lógicamente el turista alemán también tiene sus expectativas con respecto a su traducción. Hay un punto de unión entre el turista español y el turista alemán, que es esa bifurcación de la función referencial. Yo quiero saber de qué va esto, yo quiero saber qué es lo que me están queriendo vender como destino turístico y esa función apelativa. Dentro de la función referencial se supone que lo que debería prevalecer, y por eso he puesto ese simbolejo ahí un poco
difuminado, ¿no? Es un tono neutral, aunque no siempre es únicamente un tono neutral, y es verdad que se suele constatar que cuando se representa más esa función apelativa, el tono se vuelve un poquito más emotivo, etc. Eh, Les he querido traer aquí un estudio de caso que estoy desarrollando en concreto de una empresa malagueña con sede en Marbella y que tiene hoteles por toda Andalucía, que es el Fuerte Hoteles, ¿no? En el caso de Fuerte Hoteles, este es el portal web de inicio y, como pueden ver, la empresa andaluza resalta esa idea del sur, esa idea del sol, esa idea de manga corta, esa idea de buen tiempo, y en la parte de arriba, lo que ven señalado en la parte superior izquierda, es ese eslogan que ellos tienen para también informar al visitante sobre que la seguridad, safety first, la seguridad para esta empresa es lo primero. Si se meten ahí dentro, nos metemos ahí dentro de ese enlace, pues aparecen toda la información necesaria sobre la COVID-19. Estamos, por tanto, dentro de esa idea de vender un destino turístico andaluz, pero además venderlo como algo seguro. Me interesa mucho de esta empresa un blog que tienen, eh, donde hablan ya no solo de sus hoteles, sino de diferentes destinos en Andalucía, donde lógicamente ellos tienen cercanos algunos hoteles y tienen localizado ese contenido web, esos textos turísticos a diferentes lenguas, como pueden ver aquí. Por ejemplo, tienen una entrada en el blog sobre los 30 pueblos más bonitos de Andalucía o 10 lugares en Andalucía donde, pues, donde debería ser siempre primavera, ¿no? Con todo este color que les acabo de comentar. Cuando analizo las entradas en el blog, de hecho les comento que me he intentado poner en contacto con, bueno, varias ocasiones, tanto con la propia cadena, que me ha derivado a una agencia de marketing, que es la que se encarga de explotar y de incluir las entradas de este blog, tanto en español como en las diferentes lenguas. Me he intentado poner en contacto con esta agencia sin haber obtenido lamentablemente respuesta. Me hubiese gustado conocer su opinión sobre ciertas cuestiones que les voy a comentar aquí. Hay una entrada pues muy interesante sobre los 30 pueblos más bonitos de Andalucía, que en alemán son die 30 schönsten Dörfer von Andalusien. Y he observado que cuando se intenta mantener ese tono neutral, esa función referencial que he comentado anteriormente, eh, tanto el texto origen como el texto meta, en alemán en este caso, parece que no tienen mucho, no hay gran problemática, en el sentido de que tanto el texto original como el texto meta suelen estar bastante bien redactados y pragmáticamente, dentro del nivel pragmático traductológico, se tratan todas las cuestiones como referentes culturales, etcétera, pues de manera muy, muy coherente. Sin embargo, les muestro aquí otro pasaje de otra entrada en este blog, que son los 10 lugares de Andalucía donde siempre debería ser primavera, 10 Orte en Andalusien, wo immer Frühling sein sollte, y donde tanto el texto, que es lo que he intentado marcar en negrita, tanto el texto en español, el texto origen que va a recibir el visitante español al que también se quiere acercar esta cadena hotelera, tanto el texto español como el texto alemán mantienen o muestran una serie de carencias de todo tipo, ¿no? Lingüísticas, pragmáticas, etc. Es decir, eh, a mí lo que me resulta sorprendente es que una cadena hotelera de esta envergadura, que además eh, pretende incentivar el turismo en esta época tan complicada, no esté apostando, al menos en este momento, no sabemos si de cara a futuro, porque como les digo, no he podido contactar con ellos o no han respondido a mis preguntas, no se estén planteando revisar este tipo de cuestiones. Y aquí entra la visión quizás un poco más docente barra profesional, ¿no? Y es esto que les comento o que les pongo aquí es una captura de DeepL, ¿no? Este, este, este segundo texto donde hemos detectado esas mayores carencias, mm, lo he pasado por DeepL a ver qué tal la traducción automática y me he dado cuenta de que muchas cuestiones que en el texto que aparecía como texto meta dentro de la entrada del blog y que eran muy mejorables, resulta que la propia herramienta de traducción automática eh, las mejora, que es todas estas cuestiones que les acabo de comentar aquí. Esto me lleva a, a una serie de conclusiones, que son, si estamos queriendo
incentivar el turismo, en este caso andaluz, en una época de disrealidad como la que estamos viviendo, tendríamos que partir de ese concepto de PROCON, ¿no? De post-edición, o sea, de profesionalización y concienciación, para lo cual hay que concienciar tanto al alumnado como al profesional de la importancia de seguir preparándonos, de esa fase previa, ¿no? De seguir preparando eh, pues, toda la documentación previa a una traducción de este tipo, plantearnos qué tipologías textuales tenemos, qué política empresarial hay detrás de esos textos que estamos traduciendo. Lógicamente, como siempre, una regresión exhaustiva, tanto del texto origen, porque como les digo, en los textos originales en español he detectado muchísimas carencias, como en sus propias traducciones. La importancia de ser conscientes de que las nuevas tecnologías, bajo mi punto de vista, están ahí para ayudarnos, como por ejemplo el Turisterm, que es una base de datos de la OMT, de la Organización Mundial del Turismo, gratuita, que tenemos a nuestra disposición, y esa idea del PROCON que les acabo de comentar, ¿no? Yo enlazo esta idea de la profesionalización, la concienciación y esta pequeña ventana que les he abierto sobre DeepL para comentarles que creo que de cara a futuro, a un futuro ya que es probablemente muy presente, tendríamos que poner en valor dos conceptos claves. Uno, el valor de la post-edición y otro, el valor del copywriting. El valor del copywriting como formadores y profesionales que están formando en una escritura persuasiva, una escritura creativa dentro, en este caso, de la venta de un destino turístico, y esa posedición. ¿Por qué no vamos a poder aprovecharnos? ¿Por qué no, si ese recurso está ahí, no podemos sacarle provecho a esas herramientas de traducción automática que tenemos a día de hoy, sabiéndolas utilizar como una buena pretraducción y, lógicamente, con su consiguiente labor de posedición para que nuestros textos turísticos estén mejor traducidos y puedan eh, acariciar mejor esa idea del máximo de, nivel, de función apelativa. Claro, esta idea del PROCON, de la profesionalización y la concienciación, como pongo al final en alemán, Achtung, ¿no? También habría que aplicársela al mundo docente. No podemos estar continuamente hablando de formar a gente en algo sin lo que no estamos formados somos nosotros. Simplemente aquí les traigo a colación algunas de las bibliografías importantes, más relevantes que he utilizado para esta presentación. Podrán ver en la publicación oportuna, pues con más tiempo, ¿no? Para poder leer todo lo que yo he querido comentar aquí, ajustándome al tiempo lo máximo posible. Y creo, Nereida, que lo he ajustado al máximo. Solamente me queda darles las gracias por su atención. Aquí tienen mi correo electrónico para cualquier duda, cualquier consulta que les pueda haber suscitado mi presentación. Muchas gracias. Pues Nuria, enhorabuena por tu presentación, pero has dicho tantas cosas y has agotado los 20 minutos, ahora no te podemos hacer preguntas. No sé si alguien Bueno, tiene... para eso está el correo. Sí, para eso está el correo, porque es que has dicho mucho y hay mucho que comentar ahí. Mucho. ¿Alguna pregunta rápida que queráis hacerle a Nuria? Yo pregunta no, solamente darle las gracias y felicitarla por su presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a vosotros por estar ahí. A mí también me ha gustado mucho. ¿Me escucháis? Sí, sí. Sí, y estoy completamente de acuerdo en lo que ha mencionado sobre la falta de profesionalización y tanto en el ámbito profesional como académico. Y de hecho, si me permitís, puedo dar un dato de un estudio que he hecho recientemente, y es que de las 29 universidades españolas que imparten traducción e interpretación en sus estudios, solo, o sea, como una de sus titulaciones, solo 8 cuentan en sus planes de estudios con una asignatura dedicada como tal a la traducción en el ámbito turístico. Y eso ya viene de, digamos, como la raíz de dónde empieza todo esto, ¿no? Si hay una falta de formación académica, luego, por tanto, una falta de profesionalización. Totalmente de acuerdo, Jorge, sí. Sí, sí. De hecho, seguimos muchas veces en el grado, se sigue hablando muchas veces en el grado de la traducción de textos turísticos, traducción en el ámbito turístico, como de una traducción general. Y yo siempre le digo Exacto. a mis alumnos que yo, de todo lo que he traducido, soy traductora jurada de alemán, de todo lo que he traducido, las cosas más complicadas que he traducido siempre han sido textos turísticos. Cuando me viene algún alumno con algún trabajo fin de grado sobre textos turísticos, me echo a temblar.
porque ahí hay tanto de lo que sacar y tanto que explicar que ellos no atisban a entender, porque no han llegado a ese nivel de madurez todavía, ¿no? Que me he hecho temblar realmente. Y sé que es algo de lo que aprenden mucho, pero que cuesta mucho trabajo que lleguen a ese nivel de maduración, a ese nivel de madurez, ¿no? Que nosotros exigimos dentro Claro, de la traducción de textos turísticos. es lo que yo llamo también una traducción cajón desastre. O sea, te puedes encontrar cualquier Sí. cosa en una traducción turística. Jorge, Nuria, Totalmente. tengo que ser la mala. Tenemos que Nada, no te dar preocupes. paso a María del Carmen, porfa. Nada, un Gracias. placer. Hasta luego, chao, gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Se ve la presentación? Pero no sabemos. Ah, sí, ahora. Ahora. Es que no te habíamos visto todavía, María del Carmen. ¿No? ¿Se me ve? Sí, ahora, Sí. ahora estupendamente. Bueno, pues primero darle la enhorabuena a la compañera por su comunicación y pedirles disculpas, pero es que he tenido problemas con el audio y el vídeo antes y no he podido ni dar las buenas tardes. Así que voy a comenzar. Sí, comienza ya, María Carmen. ¿Te has Eh, puesto el reloj? Aquí lo tengo. Vale. Me paso 2 o 3 minutitos, pero bueno. Bueno, primero de todo decir que ante el elenco de profesores que tengo en este panel, decir que yo soy una simple doctoranda y que, bueno, Muy bien, mi presentación tiene conclusiones provisionales, así que, bueno, muy bien. estoy un poquito nerviosa por ello. Mi presentación se titula La traducción de géneros políticos primarios, mecanismos traductológicos y argumentativos para el trasvase de lectos en logos y en patos en discursos del inglés al español y del francés al español. Titulo la comunicación La traducción de géneros presidenciales primarios porque, al igual que en otras especialidades, como por ejemplo la traducción médica, que tiene comunicación médico-médico, médico-paciente, en el ámbito de la política también tenemos comunicaciones que hacen los políticos para comunicarse entre ellos con una jerga especializada y otras ocasiones en las que se comunican con los ciudadanos para rendir cuentas, informar de los sucesos, etc. Autores como Capps y Okulska han clasificado las distintas comunicaciones que tienen los políticos, tanto entre ellos como con los ciudadanos, y consideran que al ser estos los que les damos la oportunidad de trabajar en el gobierno, son todas estas comunicaciones las que deben ubicarse dentro de lo que ellos denominan géneros primarios, y entre ellos destacan las addresses to the nation, addresses and remarks, y son en este ámbito en el que vamos a trabajar. Antes de comenzar, me gustaría contextualizar un poquito los mecanismos de lectos, el logos y el patos, que, como sabemos, forman parte indisociable del discurso político desde la obra de Ars Rhetorica de Aristóteles, y que, como sabemos, en la antigüedad el número 3 viene a representar es el número mágico porque es un triángulo que representa la simetría. Está constituido por 3 elementos: ethos, que se refiere al delectare, deleitar; logos, docere, instruir; y patos, movere, conmover. El ethos hace referencia a lo que denominamos imagen pública. Tiene muchísimo publicado la doctora Fuentes Rodríguez de la Universidad de Sevilla sobre la imagen que ofrece un político. Si una persona da un discurso, pero no es capaz de transmitir seguridad o credibilidad, por muy buenos que sean sus argumentos, nunca nos los vamos a terminar de creer, porque no viene de una persona intachable, virtuosa, en el sentido de arete de Aristóteles. El logos hace referencia a la parte argumentativa, el peso que tienen los argumentos que esboza el orador a la hora de convencer, y que nosotros en este estudio hemos analizado desde la secuencia motivacional de Monroe y Henninger, con las categorías que podemos ver en la parte inferior de la pantalla: atención, necesidad, satisfacción, visualización y acción. Y finalmente el patos, que hace referencia a los sentimientos, en el sentido de que Aristóteles ubica en una balanza la razón y los sentimientos. Dice que para que un discurso pueda transmitir la finalidad, la intención que esconde el orador, no solo debemos centrarnos en la parte más racional, sino también llegar a producir una catarsis con el auditorio para lograr el efecto persuasivo.
Nosotros nos preguntábamos, a raíz de algunas publicaciones de la doctora Scheffner, que es una profesora que ha estudiado muchísimo la traducción del discurso político en ámbitos institucionales y periodísticos, si es posible, a través de la traducción, trasvasar estos mecanismos retóricos, dado que a veces la traducción, su problema no está tanto en la traslación, sino en de qué forma vamos a trasladar esos componentes ideológicos y a veces connotativos, subjetivos y culturales que trasvasan el ámbito de lo lingüístico. Para ello hemos compilado un corpus de discursos de distintos dirigentes, en concreto nos centramos en el mundo anglosajón y francófono, y hemos recopilado discursos de páginas web institucionales, la Casa Blanca y el gobierno de Francia, además de distintos discursos que aparecen traducidos en las embajadas. Y hemos seleccionado a distintos dirigentes desde el año 2020 hasta la actualidad, aunque para esta presentación me centro en concreto en los dos dirigentes que han gobernado Estados Unidos y Francia entre 2017 y 2021, y hemos recopilado un total de 102 discursos por cada uno de los oradores que conforman nuestro corpus. Este es un proyecto mayor, que es en el que estoy trabajando en mi tesis doctoral, aunque por el momento solamente voy a mostrar los resultados provisionales de dos dirigentes, de Donald Trump y de Emmanuel Macron, dado que ambos consiguieron la mayoría en el año 2017 hasta 2021, que ha sido cuando han ganado las elecciones Joe Biden en el caso de Estados Unidos. Como lo que me interesa subrayar son los resultados y conclusiones, voy a pasar muy rápido por la parte del análisis y voy a detenerme un poquito más en la parte final de la presentación. Lo que nosotros hacemos es analizar, mediante el análisis del discurso político, siguiendo sobre todo las premisas de la profesora Scheffner y de Van Dijk y Krug-Bodak, los distintos mecanismos que tienen que ver no solo con el análisis del discurso político y todas las categorías de análisis, sino también de qué forma tienen una correspondencia en la versión en español. Así, por ejemplo, podemos comprobar cuáles son las técnicas traductológicas que se trasvasan que se utilizan para trasvasar tanto contenidos terminológicos como connotativos y sobre todo culturales. En el exordio de este discurso de investidura de Donald Trump, el orador se da a conocer en ese ethos, en primer lugar, dando las gracias a los presidentes y los saludos protocolarios de las personas que se encuentran presentes. Para ello se utiliza tanto la traducción literal como la traducción reconocida. Por ejemplo, ese Chief Justice Roberts está traducido por presidente del Tribunal Supremo y esa es la traducción que aparece en el diccionario de Alcaraz-Baró. Si nos damos cuenta, la parte interesante de ese exordio, de las primeras palabras que dice el presidente, es esa necesidad que tiene el orador de mostrar identidad con el pueblo estadounidense. Y es que cuando dice "We, the citizens of America", hace un guiño a la primera frase con la que comienza el preámbulo de la Constitución de Estados Unidos, que dice "We, the people of America". Este elemento cultural señala una identidad con el pueblo estadounidense, y es que a lo largo de todo el discurso Donald Trump va a hacer hincapié en la necesidad de sentirse estadounidense y de poner por encima de todo el gobierno de América. De esa manera empieza el discurso y de esa manera, como vamos a ver, lo finaliza. Como les decía, en la parte del logos analizamos a través de la secuencia motivacional de Monroe-Jenninger las distintas categorías. Aquí, por ejemplo, pues, muestra la necesidad que tenía el gobierno de cambiar de presidente, de comenzar una nueva etapa política, y muestra de qué manera se puede satisfacer esas necesidades. La parte de la acción la ubica justo al final y antes del pathos, y dice que para solucionar todos los problemas, la solución que él propone es que a partir de este momento, from this moment on, it's going to be America first. Entonces se produce una unión entre el exordio del discurso y la parte final, porque Trump comienza y finaliza aludiendo a la necesidad de identidad y de luchar todo el rato por poner a Estados Unidos en primera instancia. Un mensaje que repitió
constantemente a lo largo de su campaña y que en su primer discurso como ya presidente, en el 2017, volvió a repetir en su primer acercamiento. ¿Cómo consigue trasladar la emoción del pathos Trump? No solo utiliza adjetivos valorativos y connotativos, como por ejemplo proud o safe, sino que utiliza también paralelismos y estructuras trimentes o tricolor. Por ejemplo, we will make America proud again, we will make America safe again, we will make America great again. Y también aludiendo a citas bíblicas que de alguna manera le ayudan a refrendar la parte argumentativa que él esboza. De manera que todo lo que él va diciendo después va incluyendo pequeñas citas de la Biblia para explicar al auditorio que, oigan, todo lo que estoy diciendo tiene el respeto de Dios porque estoy cogiendo citas de la Biblia que me vienen muy bien para lo que estoy transmitiendo. Voy a ir un poquito más rápido con Emmanuel Macron porque me voy a comer el tiempo enseguida. La parte de Macron, en lugar de hablar en todo momento desde electos de ciudadano francés, como sí que lo ha hecho Trump, él lo hace desde dos perspectivas, una como francés y otra como presidente. Así, por ejemplo, en algunas ocasiones en su discurso habla de les Français ont choisi, es decir, los franceses separándose del auditorio, mientras que en otras sí que habla en una primera persona. El esquema argumentativo de Macron se centra también en la identidad, puesto que menciona elementos prototípicos de la sociedad francesa y alude, por ejemplo, a la historia de Francia, a la importancia de la democracia, de la libertad, la fraternidad, el siglo de las luces, como podemos ver, el siglo de Lumière, y también presenta las necesidades de cambio y cuáles son las promesas electorales que van a guiar su mandato. La emoción del discurso de Macron se lleva a cabo por medio de dos vías. La primera es por medio de la función poética del lenguaje, porque embellece en todo momento su alocución. Por ejemplo, la segunda línea, en la versión en español, mi actuación estará impulsada por la certeza íntima de que podemos escribir juntos una de las páginas más hermosas de nuestra historia. En todo momento apela a la metáfora, a distintos recursos literarios que embellecen su lenguaje. Y por otro lado, también recrea el pathos aludiendo a los presidentes anteriores y seleccionando qué es lo más característico de cada uno de ellos para mostrar también desde el punto de vista de Letos que es un presidente que es capaz de reconocer lo bueno del otro. En cuanto a los resultados, muy rápido ahora, hemos hecho una comparación entre las palabras clave de cada uno de los discursos y las hemos comparado tanto de la versión origen hacia la versión meta, del inglés al español y del francés al español, y hemos constatado que no en todos los casos se traducen elementos que desde el punto de vista del análisis del discurso político son importantes, como viene siendo la presencia de los pronombres personales o los posesivos, por ejemplo, we, our, America, no tiene la misma correspondencia si comparamos la versión origen con la versión meta. Además, los resultados cuantitativos que obtenemos en este sentido nos ayudan a, de alguna forma, certificar que lo que hemos obtenido en nuestro análisis cualitativo, cuando decíamos que Trump solamente habla desde su posición de ciudadano, podemos verlo de forma cuantitativa también, porque la primera persona del singular no se ha utilizado ni una sola vez, sin embargo el we tiene una repetición de 49 veces. Macron también habla en primera persona, pero divide sus intervenciones entre el nous, que tiene un total de 31, y el je, que tiene un total de 15. Estos resultados del análisis del discurso político, donde me centraba en los aspectos pragmáticos, voy a pasar más deprisa para quedarme con las conclusiones. Desde el punto de vista retórico, el ethos de Trump se vislumbra desde el punto de vista de la performatividad, la eficacia y la autoridad para recrear la necesidad del verdadero estadounidense. Y en estas ocasiones, en el corpus hemos registrado una frecuencia mayor de las técnicas de la traducción literal y del calco. En el logo se ha dado prevalencia a la acción y a la atención y ha utilizado la modulación, la naturalización y la transposición. Y en el pathos
muestra una identidad del pueblo estadounidense a través de repeticiones, paralelismos, el tricolon y alusiones religiosas. Y en estos casos casi siempre se utiliza la traducción literal. En el caso de las alusiones religiosas, además, casi siempre suele utilizar traducciones que ya están acuñadas en distintas versiones de la Biblia. Macron, su ethos ha sido de eficacia, de seriedad y carácter, siguiendo la nomenclatura de autores como Chaudot, y se ha utilizado las técnicas de la naturalización y modulación. En el logos da prevalencia a la visualización y a la necesidad frente a las estrategias argumentativas que utilizaba Trump, y utiliza la modulación y la transposición. Y finalmente en el logos da prevalencia a la identidad nacional francesa, utiliza sustantivos abstractos y menciona personajes históricos para recrear la unión con la ciudadanía francesa. Y se utilizan en la mayor parte de los casos las técnicas de la modulación y de la naturalización. Como conclusión provisional en este estudio podemos decir que el mayor problema que ofrece el género primario del discurso de investidura, que es el que hemos analizado en este caso, es entender los juegos de palabras que ofrecen los oradores y el sentido que depositan las metáforas y los distintos elementos culturales, históricos, que introducen los políticos en su discurso para dirigirse al auditorio que tienen delante. Si no llevamos a cabo un análisis donde veamos qué efectos tiene el ethos, el logos y el pathos y los comparamos con la versión meta, no seremos capaces de ver hasta qué grado unas técnicas pueden servirnos más que otras para recrear esa parte connotativa, subjetiva, y que de alguna forma, como dicen autores como Ruth Wodak o Van Dyck, es la más importante, ya que la dificultad del género político no estriba tanto en cómo trasladar el contenido lingüístico, sino el contenido pragmático, el que supera la dicotomía del habla. Y con esto terminaría mi presentación. Me he pasado un poquito del tiempo. Si tienen cualquier cuestión o quieren que facilite cualquier bibliografía, cualquier obra de las que he utilizado, les dejo mi correo para cualquier consulta. Muchísimas gracias. Bueno, ya puedes respirar. Lo has hecho muy bien, María del Carmen. Muchas Lo has gracias. hecho muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta rápida? Es muy interesante el tema que estás estudiando. Muy interesante. Muchas gracias. La verdad es que son todos. Yo, todos los que he oído, o prácticamente la mayoría, siempre digo, eso me gustaría investigarlo. Es imposible. Es imposible, obviamente, pero... Sí, pero desde luego la interesante. importancia del elemento cultural, que es que yo creo que es Sí. fundamental ese elemento cultural, y en la traducción cómo trasladas ese elemento cultural de una lengua a otra, con todas las connotaciones que tiene. Y es que esto se puede, me imagino, también ver en el discurso del turismo. El elemento cultural, cómo lo trasladas de una lengua a otra cuando estás intentando, y en lo político, desde luego, y más con un personaje como Trump, que es que vamos, es que estudiar su discurso es ya una tesis en sí Da misma. mucho juego. Y algo, mientras estabas haciendo tu análisis, Carmen, yo estaba pensando, estaba viéndolo a él, moverse, es decir, completar este estudio con luego cuestiones extralingüísticas, con todos los elementos paralingüísticos, es que tiene que ser, bueno, da para otra tesis, ¿no? Los elementos extralingüísticos en los discursos de Trump, simplemente en inglés. Y bueno, es que me parece muy, muy interesante. Y bueno, si tu tesis va sobre esta línea, desde luego, tienes para rato, pero está muy, muy bien planteada, ¿eh? Muy bien, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, has engordado ya 1 kilo, ¿eh, María Carmen? ¿Perdona? Que has engordado ya 1 kilo. Ya no creo. Hoy. Bueno, Jorge. Jorge y Marta, Sí, ¿preparados? sí. Bueno, vosotros seguís la línea de Nuria. Efectivamente. No, tengo lo de compartir contenido desactivado. Va a compartir Marta. ¿No lo Ah, compartes, compartir. Jorge? Yo es que te había, No. o sea, te tenía a ti como presentador, Jorge, pero Sí, supongo por que eso. da Ah, igual. bueno, pues. Vale, No, bueno. quien quiera, no hay problema, puedo cambiar. Vale, Sí, por pues favor, porque ya lo tiene Alicia preparado os ya. cambia. ¿Era Marta Coy? Sí, Hoy. sí. Ay, es que hay muchas M's aquí. Ahora, vale.
Lo puedes hacer un poco más ahora, Marta. Ya está en modo presentación, Muy ¿no? bien. Sí, ¿Lo veis bien? sí. De acuerdo. Bueno, pues Adelante. empezamos entonces Sí, por favor. con esta colorida presentación de Jorge. Bueno, como veis en la pantalla, el título de nuestra presentación, de este pequeño estudio que hemos hecho, es Los títulos en las revistas de turismo y su traducción en búsqueda del propósito comercial. Y lo primero que os quería contar, o lo primero que quería reflejar son los objetivos que perseguimos. Sobre todo son dos. El primero de ellos es identificar qué técnicas se utilizan a la hora de traducir títulos que se incluyen en revistas de viajes. Y en segundo, clasificar y analizar las traducciones de esos títulos en función de la técnica que se ha aplicado. Bueno, y uno se podría preguntar por qué la revista de viaje, por qué hemos elegido este género. Bueno, pues la verdad es que por diversos motivos y todos ellos tienen que ver con los aspectos que caracterizan a la revista de viajes. En primer lugar, por ese carácter híbrido e integrador que tiene. Si seguimos la propuesta clasificatoria de Calvi, la revista de viajes se adscribe a la familia de los géneros editoriales y como podemos ver aquí en la imagen, la revista Ronda, que es la que hemos utilizado para nuestro estudio, pues tiene detrás todo un equipo editorial, como se puede ver, director, subdirector, jefe de redacción, etc. También si seguimos a Calvi, la revista de viajes, aunque yo haya hablado de ella hace un momento como un género, en realidad la podemos considerar un macrogénero porque en ella se integran otros géneros como artículos, reportajes, itinerarios, guías prácticas o anuncios. Además, en estas revistas encontramos a partes iguales descripción y persuasión. Por ejemplo, en los artículos y en los reportajes prevalece sobre todo una función informativa, mientras que los itinerarios y los anuncios pues tienen un marcado carácter promocional que obviamente contribuyen a la función persuasiva. Y este propósito promocional pues hace que en las revistas de viajes encontremos muchísimos recursos persuasivos y aquí pues hemos puesto algún ejemplo, los marcadores de actitud, de compromiso y de automención, los realzadores en forma de adjetivos calificativos o los verbos de percepción. Bien, ¿y por qué los títulos? Bien. Un momento. Marta, ¿puedes poner micro? Es que estamos los dos aquí en la misma sala, entonces me oía yo. Vale, los títulos básicamente son importantes por tres cuestiones. En primer lugar, es el indicador principal que tenemos nosotros y también a la hora de decidir sobre la lectura de un texto, y es el primer dato que solemos tener para, por ejemplo, comprender la trama de una película o el sentido de una canción. Ya decía Nor en 1994. No lo puedo quitar. Nereida, perdona, ¿cómo puedo yo? Dinos, Que no tengo Alicia. No, Marta, que no puedo. No, me refiero a que Alicia, que es la vale. soporte que- técnico. Claro, es que me estoy oyendo yo mismo y por Claro, eso no Es que puedo. estamos en el mismo sitio y mientras habla Jorge, por quitarme yo el sonido, pero no encuentro el sitio donde hacerlo. Alicia, ¿Se puede? Ya está. Pero, vale, pero luego me lo puedo. a ver, probad. Sí, Sí. claro, sí, pero cuando te lo tenga hablar yo. A ver, ahora se lo preguntamos. A Marta se le ha oído muy bien, a ti, Jorge, con un poco de eco, pero bien, ¿eh? Sí, es porque me estaba Sí. escuchando yo mismo. Bueno, lo sentimos. Volvemos a la presentación. Sí. ¿Por qué los ¿Por qué los títulos? títulos? Básicamente por tres razones. La primera, la que he dicho, es porque es el primer dato que tenemos para comprender el contenido de un texto, la trama de una película o el sentido de una canción. Y ya definía Nord los títulos como un metatexto que identifica el texto al que acompaña, estableciendo un primer contacto con los destinatarios. Además, si seguimos la cita de Bobadilla Pérez,
un error en la traducción de un título puede conllevar consecuencias más serias que un error en el texto en sí, ya que un título suele condicionar la lectura de un texto. Y además, la elección de un título no es aleatoria o casual, sino que existe un propósito, una función, la de captar la atención del lector. Y este papel apelativo, persuasivo que desempeñan los títulos debe tenerse en cuenta necesariamente durante el proceso de traducción. De hecho, para lograr que un título traducido funcione en la cultura meta, los traductores suelen recurrir a una serie de técnicas de traducción que abarcan desde la no traducción hasta la creación discursiva de un título nuevo. Y entre ambos extremos se sitúa la traducción literal y la traducción cuasi literal. La traducción cuasi literal implica pequeñas modificaciones en el título meta, como por ejemplo un cambio léxico, un cambio gramatical o pequeñas modificaciones como simplificaciones, omisiones, amplificaciones, pero siempre podemos reconocer el título origen, mientras que la creación discursiva genera un título nuevo y por tanto no hay correspondencia con el título original. Sería más bien una traducción, entre comillas, que obedece a criterios publicitarios más que de traducción. Y digo entre comillas porque la creación discursiva, como técnica de traducción, se ha puesto en entredicho por considerarse más bien una adaptación o una sustitución que una traducción en sí. Bien, y ahora tiene que continuar Marta, pero tampoco puede poner su... Nosotros. Vale. Bueno, pues el corpus que hemos utilizado lo conforman 12 números de la revista Ronda, que es una publicación bilingüe, español-inglés, de la compañía aérea Iberia. Se publica uno al mes y cada uno de ellos está dedicado casi por completo a un país o a una ciudad. Concretamente nosotros utilizamos los números que abarcan desde noviembre de 2018 hasta octubre de 2019. Y en cada uno de ellos, aquí como veis, hemos indicado también a qué ciudad o a qué país está dedicado cada uno de ellos. Esta revista, además de distribuirse en los aviones, naturalmente está disponible en línea. De ahí que nos haya sido posible hacer el estudio. Todos los números de la revista tienen la misma estructura, exactamente la misma, y todos están divididos en diferentes secciones. Lo que pasa es que nosotros, para este estudio, hemos escogido 3 de esas secciones que se llaman Disfruta, Explora y Descubre. Y lo hicimos, obviamente, a propósito porque, como podéis ver, pues se trata de 3 verbos que están íntimamente relacionados con el propósito persuasivo de los géneros de promoción turística. Bien. Vale. Bien, pues en estas secciones que ha mencionado Marta se encontraron un total de 258 títulos, que son los que hemos analizado, de los cuales 107 se han traducido de forma literal, que es un 41,5%, 75 de forma cuasi literal, que equivale a 27,5%, y 80 títulos fueron objeto, digamos, de creación discursiva, de un título nuevo, un 31%. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a empezar con la traducción literal. Bien, en la traducción literal, los 2 primeros ejemplos que vemos, pues vemos que hay una correspondencia total entre el título origen y el título meta, como es el caso de Jardineros del Mar, Gardeners of the Sea, Amigos de la Naturaleza, Friends of Nature. Sin embargo, en el siguiente ejemplo, Marta, en el siguiente ejemplo vemos tirando del hilo, que se ha traducido... Tirando del hilo, que se ha traducido como Pulling Strings. En este caso lo queríamos destacar porque se trata de un título que, a pesar de haberse traducido de manera literal, pues contiene una expresión idiomática, una unidad fraseológica idiomática, mejor dicho, que bueno, tirar del hilo en español sabemos que significa conseguir llegar a descubrir algo oculto, que se ha convertido en inglés pulling strings, que sería a su vez en español mover los hilos. Por lo tanto, vemos que tanto original como traducción conservan ese doble sentido.
¿Por qué doble sentido? Porque por un lado, el artículo al que acompañan, en sentido literal, habla del rescate ancestral y de la moda sostenible en Ecuador, pero también se utilizan en sentido figurado, ya que se recalca la iniciativa de una diseñadora española asturiana llamada María Puente Silva, quien empezó a investigar, a tirar del hilo sobre este asunto, hasta conseguir crear una marca de moda de referencia. Y ahora Marta os va a hablar de la traducción cuasi literal. Sí, sí consigo pasar ahora. Bien, con respecto a este tipo de traducciones, la mayoría de ejemplos que conforman nuestro corpus, pues hemos encontrado que se produce simplemente un cambio léxico, en vez de, por ejemplo, un cambio gramatical, que es también bastante característico de esta opción de traducción. Estos cambios léxicos los podemos apreciar, por ejemplo, en estos dos casos, de la huerta a la mesa, traducido como From the Garden to the Kitchen, o Perdidos en el Atlántico, traducido como Jewel in the Atlantic. Sin embargo, también es cierto que nos hemos encontrado con algunos casos en los que, aunque el título traducido conserva elementos del original, nosotros nos preguntábamos si nos encontramos ante traducciones cuasi literales o ante creaciones discursivas. Y bueno, pues ahí ponemos también un poco la pregunta, ¿no? Por si alguien quiere también echarnos una mano en este sentido. Destacamos estos dos ejemplos aquí, aunque hay otros. Por ejemplo, Bajando la cuesta de enero se ha traducido en esta revista como Skin in January. Aquí el título en español pues contiene esa expresión metafórica que no existe en inglés y que hace referencia, como ya sabemos, a esa subida de precios que tiene lugar en enero en España y en algunos países de América. Es cierto, bueno, la traducción en cierto modo se ha mantenido a través de un paralelismo basado en esa idea de esquiar y que es la temática del reportaje además y que implica bajar cuestas. En el segundo, Un bar de jazz, pues nosotros consideramos que no hubiese sido muy difícil traspasar el título al inglés, pero de nuevo ahí se ha impuesto la creatividad, aunque se conserven elementos del título original, pero creemos que se ha impuesto la creatividad al utilizar el título de esa famosa película que es All That Jazz. Uy, bueno, esto tendría que haber salido antes. Bueno, con respecto a la creación discursiva, ya hemos señalado que es una técnica que en el caso que nos ocupa pues da lugar a títulos traducidos que no tienen nada que ver con el título original y que en consecuencia muestran la faceta más creativa del traductor. Estos títulos traducidos algunas veces se centran en contenidos diferentes del texto con respecto al título original y otras simplemente pues adoptan puntos de vista distintos. Entonces hemos destacado aquí también 4 ejemplos. Este es el primero de ellos. El título Canela en rama se traduce en la revista como Walking Among Giants. Como vemos, pues nada que ver uno con el otro y tampoco nos dice mucho sobre el contenido del reportaje, ¿no? Ese reportaje o ese artículo trata sobre un parque nacional en Argentina que tiene unos árboles muy altos con troncos de color canela. Entonces el título en español se ve que aprovecha esta expresión, que además, bueno, pues decimos en español que algo es canela en rama cuando es de gran calidad, y lo utiliza en español para hacer referencia al color de los troncos, es decir, se ha centrado en el contenido, en un contenido como es el color del tronco, mientras que el inglés se ha centrado en el tamaño de los árboles, con el uso de giants. Otro ejemplo es el que encontramos en un artículo que se titula Jardines de Piedra, que han traducido como Rock Music. Aquí, bueno, vemos un caso menos claro por la doble acepción de la palabra rock en inglés, aunque bueno, también es cierto que en ningún momento en español se hace referencia a la música, y es que estos títulos acompañan a un reportaje sobre una pradera en Cerdeña, donde se pueden encontrar esculturas de piedra que aparentemente son sonoras. El tercer ejemplo, el título en español es De vuelta del todo y se ha traducido como Local Hero. De nuevo, nada de ellos ayuda al lector a imaginar el contenido del reportaje al que acompañan. Y en ambos casos, los títulos se refieren a una especie singular de ciervo que habita, mejor dicho, en Córcega, que desapareció desde 1960 hasta 1985, aunque actualmente ya hay alrededor de más de 1500. El título en español
adopta un punto de vista, remarcando la vuelta de ese ciervo, mientras que el título en inglés pues adopta un punto de vista diferente y lo que hace es tratarlos como héroes locales. Y otro ejemplo en el que se observa este cambio de punto de vista es precisamente en el ejemplo 4, Reencuentro con Sorolla, que se ha traducido al inglés como Sunstrokes. Y es que vemos que original y traducción nada tienen que ver. Y es que en español el título se centra en una exposición de Sorolla en Londres que lleva por título Spanish Master of Light. Y en el artículo al que acompaña se señala que un crítico escribió en una ocasión: no conozco ninguna pincelada que contenga más sol. Por tanto, la traducción en inglés, Sunstrokes, pone precisamente el foco en esa característica de la pintura de Sorolla. Y finalmente, ya nos gustaría hacer referencia a un aspecto que se observa en algunos de los ejemplos. Hablamos concretamente del uso de la compensación, de la estrategia de compensación, quizá consciente de que el título traducido debería conservar alguna parte del original. Vemos en este caso que el título en español es Como un Robinson, traducido al inglés como Splendid Isolation, y por tanto nada tienen que ver. Pero si miramos en el texto en inglés, en la última parte del texto, vemos que en inglés dice Just one day here will make you feel like a true Robinson Crusoe. Por tanto, nada tiene que ver con el español, sirve muy bien para que cada uno se monte su propia película. Digamos que el título como un Robinson se ha compensado de alguna manera en el texto en inglés. Y finalmente queríamos terminar con 4 conclusiones. La primera de ellas es que, los títulos tienen un propósito comercial y publicitario que condiciona la traducción por encima de la cercanía al texto origen. En segundo lugar, también otra de las conclusiones sería pues la funcionalidad a la que se da prioridad en la cultura meta y a la aceptabilidad de los destinatarios, que también se priorizan. En tercer lugar, es que sea cual sea la técnica de traducción aplicada, pues todos los títulos han sufrido una modificación, ya sea parcial, cuasi literal o total, al aplicarse la creación discursiva. Y también, independientemente de la técnica, incluso en la traducción literal, se observa un importante componente creativo a la hora de traducir títulos, precisamente por esa función persuasiva que tienen. Y bueno, esto es todo. Aquí hemos puesto las referencias bibliográficas y muchas gracias por vuestra atención. Quedamos a vuestra disposición por si hay alguna pregunta. Y lo sentimos por los errores técnicos que ha habido. Bueno, pero se os ha oído bastante Sí. bien. Muchas gracias. Nos hemos quedado con ganas de más ejemplos, porque nos lo estábamos pasando muy bien, la verdad. Sí, sí. Esa revista que yo siempre cogí y decía, Dios, qué revista más mala. Pues qué aburrida, ¿no? ¿Has pensado alguna vez? Las de Iberia. Muy bien el estudio. No sé si hay alguna pregunta de 1 minuto. Nos queda 1 minuto. Nuria. No sé si se nos ha ido, Nuria. Sí. Yo lo único que quería consultaros, a colación de lo último de vuestras conclusiones, Marta y Jorge, es el criterio de aceptabilidad que tomáis, que es el de Turing. ¿O en qué autores os basáis para ese concepto de aceptabilidad? Se trata de la aceptabilidad en el destinatario. Sí. Realmente no nos ceñimos tanto en ese concepto bibliográfico, sino más bien en una corriente de traducción del año 2015 que se llama User-Centered Translation, traducción centrada en el usuario, que bueno, fue lo que hice en mi tesis doctoral y que tiene que ver con el destinatario como receptor de la traducción, como condicionante de la traducción, es decir, preguntar, en cierto modo, contar con el destinatario para ver cuál es la opción de traducción que prefiere o que es mejor aceptada por él mismo o por ella misma. Gracias, muy interesante. Yo es que utilizo muchísimo la referencia de Turing
también incluso con la traducción que hay del 2004. Lo digo por si, no sé si lo habéis investigado en algún momento. A mí me gusta también mucho el concepto de aceptabilidad de este autor, ¿no? Sí. Y la traducción que tienen Rosa Rabadán, no recuerdo el nombre de la otra compañera, es muy buena. Junto con el prólogo donde explican todo ese concepto de aceptabilidad, por si en algún momento os interesara echarle un vistacillo o revisarlo de nuevo, en fin. Sí, lo que pasa es que en Muchísimas este gracias. caso el concepto de aceptabilidad es algo distinto, es como Sí, sí. contar con el destinatario para ver cuáles son sus opciones de traducción, Sí, o sí. sea, las opciones que prefieren de traducción. Es Pues muy como interesante. dar con él como condicionante de las decisiones que toma un traductor. Que tomo traductor. Muchísimas gracias, me ha parecido súper interesante. Marta y Jorge, enhorabuenísima, ¿eh? Muy interesante. Os Gracias. echaré un Tenemos muchos más vistacillo a la ejemplos. publicación. Tenemos muchos más ejemplos. Claro, me lo imagino. Sí, pero los compartimos sin problema. Gracias. gracias a vosotros. Gracias, Jorge, Marta, Nuria. Bueno, pues tenemos ahora a la otra Marta, Marta Gómez, del norte. Va a presentar la siguiente comunicación. Eso es. La has puesto en lo más grande posible, ¿verdad, Marta? No te oigo, Marta. A ver. Sí, ahora. Ahora sí, Marta. Ahora Ahora, sí que gracias. te Ahora, oímos. gracias, Alicia. Pensé que lo hacías tú de manera automática, perdóname. Bueno, pues cerramos aquí con esta última comunicación bueno, que enlaza con la medicina, en realidad. Vamos a hablar de un diccionario médico. Es una colaboración que hemos hecho Nereida y yo dentro de un proyecto de investigación que parte de la Universidad de Salamanca, la Facultad de Medicina. Y bueno, pues ya os contaremos un poquito más adelante en qué consiste este proyecto, aunque en el título ya podéis ver que es el TELEME como herramienta de control y explicaremos qué es este TELEME. Y bueno, pues esta comunicación, aunque siempre a priori parece que no tiene mucho que ver con lo anterior, pero sí que tiene que ver, y además con algo que ha comentado Jorge ahora al final, este User-Centered Translation, y también con algo que dijo Carmen de la comunicación entre médico-médico, médico-paciente, cómo nos va a marcar la traducción de los textos. Entonces, bueno, pues a partir de aquí vamos a comenzar con la introducción. Bueno, los contenidos que vamos a tratar, vamos a introducir cuáles son los textos con los que hemos trabajado. De ahí vamos a pasar a hablar de cómo se traslada el elemento cultural y al principio también he comentado algo sobre la importancia de este elemento cultural, de cómo trasladarlo de una lengua a otra. En tercer lugar, hablaremos de este TELEME, que es el Tesoro Lexicográfico Médico, que está en proceso de elaboración. Y por último, bueno, pues algunas conclusiones que son provisionales, pero como digo, además, el Tesoro Lexicográfico Médico está en proceso de elaboración ahora mismo. La traducción es elemento primordial en el trasvase de los contenidos de una lengua a otra, pero en el ámbito de la medicina, además, cobra muchísima más importancia. Y aquí traigo una cita de Quijada Díez y Gutiérrez Rodilla, en la que se recoge cómo la traducción es copartícipe de primer orden en esa construcción del conocimiento gracias a los trabajos de adaptación, recopilación, síntesis y divulgación de los textos médicos. Entonces, en el trabajo que traemos aquí, lo que hemos planteado es el estudio del Diccionario de Medicina Práctica, publicado en 1923, que es una traducción de un diccionario médico en inglés de 1921. En este trasvase de una lengua a otra es donde vamos a ver ese elemento cultural que uno puede también pensar en medicina, el elemento cultural pues también está presente, cómo no. Se producen una serie de adaptaciones y si nos fijamos en el título, en la propia portada del diccionario en español ya nos dice que ha sido revisado, además por dos médicos, por Jesús Bellido y Santiago Pisuñer. Entonces, este tipo de revisiones que puede sufrir el diccionario nos lleva a pensar que la obra va a sufrir modificaciones tanto a nivel de macroestructura como de microestructura, es decir, de la selección de los lemas como de la redacción de los propios artículos lexicográficos. Y ya en el prólogo se nos avisa que ha habido que adaptar, por ejemplo, la legislación. No funcionan igual las leyes, no son las mismas leyes en Inglaterra que en España, por ejemplo, que ha habido que completar algunos artículos y que otros ha habido que actualizarlos. Y bueno, pues aquí traigo
un recorte de ese prólogo pues, para que puedan ver cómo se han adaptado a la legislación española, se han completado algunos artículos, además se ha tenido en cuenta trabajos más recientes, es decir, se ha tenido en cuenta el público receptor. Entonces, a la hora de trasladar este elemento cultural podemos señalar así a grandes rasgos 4 elementos. Una labor de síntesis, una labor de ampliación, de modificación y de corrección. O como Gutiérrez Rodilla y Quijana Díez expresaron en su artículo en el estudio de la traducción de diccionarios del alemán al español, diccionarios médicos, una síntesis en el contenido, una modificación del contenido para actualizarlo, una ampliación o sustitución del contenido para adaptarlo a ese público destinatario y, por último, una corrección de la información original por errónea o antiespañola. Debemos señalar que en el caso que nos ocupa no hemos encontrado ejemplos que sí que encontraron las autoras en la traducción de los diccionarios del alemán. Entonces, nuestro trabajo que vamos a presentar aquí se va a centrar en estos 3 puntos, la síntesis, la modificación y la ampliación. Lo primero que nos llama la atención en esta síntesis del contenido es, viendo el volumen, de 3 volúmenes en inglés pasamos a 2 en español. ¿Hay una síntesis? Sí, por ejemplo, se suprimen los índices de figuras, que son múltiples, las figuras que ilustran los artículos, por ejemplo, en procedimientos médicos o en partes del cuerpo o con plantas. Hay infinidad de figuras que acompañan al lemario. Además, se han suprimido algunas láminas, porque bueno, hemos de distinguir entre figuras, que son los dibujos, y las láminas, que son fotografías. Por ejemplo, esta lámina que aparece en el artículo de sífilis en inglés ha sido eliminada en la traducción al español. Y bueno, pues quizás se deba porque que mostrar una foto de esta parte del cuerpo pues no se considerase adecuado. Sin embargo, sí que como recogemos en los artículos de fimosis, la figura, es decir, el dibujo, sí que se puede recoger. Entonces, bueno, pues es llamativo cómo se selecciona el tipo de láminas y de figuras que aparecen en el diccionario. En segundo lugar, hablábamos de esta modificación del contenido para actualizarlo y, bueno, pues a la hora de actualizarlo, si pensamos en el lapso de tiempo que transcurre entre la publicación del original y la traducción, pues, bueno, pues se puede entender que hay una obsolescencia de términos o conceptos y que además, bueno, pues han aparecido nuevas publicaciones que son las que van a hacer que haya modificaciones en la traducción. Así traemos aquí un ejemplo de una modificación en la definición de la voz escorbuto, en el que bueno, pues añaden nueva información sobre el tratamiento de esta patología a través de la alimentación. Y bueno, pues aquí hay un ejemplo en el que se puede ver los trabajos de Axel Holst, del Instituto Lister de Londres y de Valérie Mouricon en Francia. Además se añade en el último párrafo, como podemos ver, el más frecuente en nuestro país, es decir, modifican la información del original para adaptarlo a la circunstancia actual del momento de publicación de ese diccionario. Otro ejemplo que además es otra modificación del contenido, se puede dar en nota a pie de página. Y aquí, bueno, pues llama la atención cómo esta nota a pie de página está escrita por Jesús Bellido y en él cita a Pissuñer, que es otro de los coeditores de este diccionario, como hemos dicho, Bellido y Pissuñer. Entonces, bueno, pues modifican ese contenido para actualizarlo a los avances. Esta modificación puede llegar incluso a afectar al lemario y así encontramos una nueva entrada para sífilis, tratamiento por los preparados de bismuto, que como se puede ver pues está basada en una obra de Sasseraki Levaditi de 1921 y esto conlleva además añadir una nueva figura en el que se ven bueno, pues los instrumentos utilizados para este tratamiento de los preparados por bismuto. Entonces, bueno, pues esta modificación puede conllevar, como ven, el añadido de alguna figura. En cuanto a la ampliación o sustitución del contenido para adaptarlo a ese público destinatario, como veíamos en el prólogo, es necesario adaptar esa legislación de un país a otro. Así, por ejemplo, en el artículo dedicado a la cuarentena, aparece información sobre cuáles son los protocolos a la hora, además cuarentena está ahora mismo bastante en boga,
los protocolos y la legislación que rige los puertos españoles frente al artículo en inglés, que además, bueno, pues además de no incluir referencias legislativas, es un artículo llamativamente escaso si lo comparamos con el español. Y bueno, pues aquí traemos un ejemplo para que se vea, bueno, pues la ley de 1855 con diferentes artículos o el reglamento de sanidad exterior, etcétera. Y en esta ampliación o sustitución del contenido, otra de las cuestiones que llaman la atención, por ejemplo, son las unidades de medida. Y aquí tenemos un ejemplo, pues, en español gramos, en inglés las onzas, o por ejemplo de centímetros, bueno, o de pies y pulgadas a centímetros, o de grados Fahrenheit a grados centígrados. Estos son algunos de los ejemplos que encontramos a lo largo del texto de esa sustitución para adaptarlo al público destinatario para que pudiesen comprender mejor la información que aparece incluida en el diccionario. A esto hay que añadir que en la adaptación al público, bueno, pues se tiene en cuenta la realidad española y, bueno, pues un ejemplo muy llamativo es el de las aguas y los balnearios. Por ejemplo, en el artículo de la versión española dedicada a las aguas minerales se incluyen información sobre diferentes zonas en España. Aquí solo traemos, el artículo es extensísimo, muchísimo más que el artículo en inglés. Tenemos aquí, por ejemplo, en España la Toja, y entonces va dando diferentes lugares dependiendo del tipo de agua, frente al inglés que incluye pues, lugares en Europa. Lo que llama realmente la atención es si comparamos esta sustitución del contenido o esta ampliación del contenido que encontramos aquí en las aguas, es que están firmadas por el mismo autor en ambos diccionarios, mientras que los demás cambios que hemos visto, las demás modificaciones o adiciones que hemos visto, venían firmadas por los editores del diccionario en español. Y aquí, bueno, pues llama la atención que que no aparezca el autor de esta información. Y para poder rastrear este tipo de información que aparece aquí, podemos contar, y esta es la última parte de nuestra comunicación, podemos contar con esta herramienta que, como hemos dicho al principio, está en proceso de elaboración y es el Tesoro Lexicográfico Médico. Es una herramienta digital que nos va a permitir acceder a diccionarios médicos publicados entre mediados del siglo XVIII y primeros años del siglo XX, que denominamos TELEME. Forma parte de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y bueno, pues estamos trabajando ahora mismo en ello desde diferentes universidades. Pues como pueden ver, quienes presentamos este trabajo pertenecemos a 2 universidades diferentes y, como he dicho al principio, pues esta iniciativa parte de la Universidad de Salamanca, pero bueno, como he dicho, hay personas de diferentes lugares. El TELEME, este tesoro lexicográfico, nos permite hacer búsquedas. Buscamos un único lema, una única voz, y nos va a dar como resultado diferentes diccionarios que son los que estamos ahora mismo introduciendo dentro de la herramienta. Y aquí lo que traigo es un ejemplo de uno de los primeros diccionarios, está incompleto, pero es uno de los primeros diccionarios médicos en español de Francisco Suárez de Riveras, la clave médico-quirúrgica, y aquí aparecen diferentes tipos de aguas con su nombre. Si después leemos los artículos no dice dónde se encuentra cada uno, qué tipo de pozo es, qué tipo de agua es decir, podemos ir rastreando la información que aparecía en en el diccionario traducido, y podemos ir viendo cómo aparece en la tradición de los diccionarios médicos españoles a lo largo del tiempo. Con esto concluimos que, y aquí un poquito con la anterior comunicación, que cuando se diseña un diccionario, la traducción de un diccionario o un diccionario escrito en una lengua, siempre hay un propósito, o por decirlo de alguna manera, y aquí cito a Landau, es quién va a comprar este libro, quién va a comprar este diccionario, quién va a utilizar este producto. Porque además el contenido y el diseño de ese producto, de ese diccionario, va a depender de quiénes son los usuarios y qué uso van a hacer de ese diccionario. Así que el público receptor de la obra, como digo, y ese uso son determinantes precisamente a la hora de diseñar tanto la traducción como el original. Esta adaptación, como hemos visto, en esta adaptación de una lengua a otra, podía sufrir
síntesis a nivel de contenido, o una modificación de los contenidos, como hemos visto, o una ampliación de los contenidos, o la corrección, que en el caso que nos ocupa no hemos encontrado casos, pero en otros diccionarios sí, una corrección de los contenidos. Y el TLM, como tesoro lexicográfico, nos va a ayudar, como además es una herramienta digital, nos va a permitir acceder a gran cantidad de información con un solo clic, sin necesidad de tener que ir a buscar y a rastrear diferentes diccionarios a lo largo de la historia. Por lo tanto, bueno, pues estas son las conclusiones a las que llegamos y lo que queríamos mostrar es esta utilidad que tiene esta herramienta cuando estamos haciendo estudios comparativos de diccionarios en diferentes lenguas, bueno, y en este caso del ámbito de la medicina. Y bueno, estas son las referencias que hemos utilizado, tanto primarias como secundarias. Bueno, todas las imágenes de Pixabay License. Y bueno, pues muchas gracias por la atención. Si hay alguna pregunta, pues estaremos encantadas de dar respuesta. Bueno, Marta, muchísimas gracias. A mí me ha encantado. No sé por qué, pero me ha gustado también mucho, ¿eh? No sé qué opinan nuestros compañeros y no sé si hay algún participante que quiere preguntar algo, porque yo no he visto ninguna pregunta en el chat. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Es que la medicina da mucho miedo, la medicina da miedo. Turismo no, pero medicina, si dices la palabra medicina, todo el mundo hace... Marta, ¿tú puedes explicar un poco cómo nace TLM? Aunque ya has dicho que es un proyecto de la Universidad de Salamanca. Sí, ¿Quieres explicarlo un poco más porque llevas más tiempo que yo ahí? Bueno, pues parte de la Universidad de Salamanca es la iniciativa de una profesora de la Universidad de Salamanca, en la Facultad de Medicina, de Berta Gutiérrez Rodilla, que es catedrática de Historia de la Medicina. Y es precisamente el afán de recopilar todos los diccionarios, toda la tradición lexicográfica producida en español, sobre todo cuando surge el gran auge de la lexicografía médica en el siglo XVIII, cuando se da el gran auge del enciclopedismo francés, empieza a ver las traducciones del francés y del alemán al español. Inglaterra y España iban por otros lares, no iban tanto hacia el enciclopedismo, sino hacia diccionarios terminológicos o vocabularios también. Y bueno, pues la traducción era la que nos traía estos diccionarios enciclopédicos. Entonces juega un papel muy importante pues, la historia de la medicina, la lexicografía y, como no, la historia de la traducción, de cómo se lleva a cabo esta traducción de los diccionarios. Y bueno, pues el TLM surge de aquí, de cuando hemos estado trabajando con los diccionarios, pues la importancia de tenerlos todos reunidos en una única herramienta, que además va a ser de mucha utilidad y está siendo de utilidad, me consta, en la elaboración del nuevo diccionario histórico de la Real Academia Española, en el que participé hace muchos años. Y bueno, que como sabéis está también en proceso de elaboración y se puede consultar lo que está disponible. Y no sé si habéis tenido ocasión de consultar el nuevo diccionario histórico del español, que es un diccionario configurado ya para ser un diccionario electrónico. No es un diccionario en papel pasado a formato electrónico, sino que se está elaborando ya desde hace años de esta manera. Y bueno, pues es proporcionar fuentes precisamente para configurar la historia del léxico en español. Y como no, la traducción está ahí, o sea, es que es imposible no tener en cuenta la traducción y los trabajos de traducción y, bueno, y tener en cuenta la historia de la traducción. No sé si he respondido a tu pregunta o... Es que son muchos años de trabajo en la definición del proyecto, pero bueno, yo creo que así a grandes rasgos y para que lo conozcáis también y que, bueno, estará disponible en breve. Ahora mismo estamos con una versión beta de prueba y estará disponible en breve, pero bueno, vamos haciendo como pequeños trabajos nosotros mismos en el equipo, pues probando cómo funciona, ver la utilidad que tiene y por eso lo traíamos aquí a este congreso. Marta, Sí. Aroa Masa Corral. Sí.
Bueno, dice que Ah. es interesante y que Berta es su codirectora de tesis. Qué ¿La bueno. debes conocer? Pues no la conozco yo personalmente, Aroa, pero bueno. Berta fue mi directora de beca cuando yo hacía la tesis, que yo la hice de historia de la astronomía y de la configuración del léxico de la astronomía y las traducciones medievales en astronomía. Eso, O sea que eso lo deja para otra comunicación. eso es para otro día. Pero como veis, lo mío es la historia de la traducción. Así que. Y nada. Nada más. ¿Todos a merendar entonces? Ha sido un placer de tarde, ¿eh? Yo he tomado muchas notas porque aunque trabajo en historia de la traducción, como he dicho, he tomado muchísimas notas e ideas Sí, sí, sí. de todos, de todos. Muchísimas gracias, compañeros, por ser tan generosos, por compartir vuestro trabajo. Y gracias a la organización por ponernos juntos. Sí, creo que ha sido un panel muy acertado. Sí. Bueno, ha sido un viernes por la tarde mejor de lo esperado. Muchas gracias a todos y Muchas nos vemos gracias. en el próximo congreso, a ser posible, de forma presencial, Pues para sí, poder ir a tomar Sí. unas cañas o lo que sea después. pues Eso sí. es. En cualquiera de de los sitios que vivimos, que son todos muy hermosos. Pues Sí, sí, la verdad es que sí. en Cantabria